Saludos, hermanos que están siguiendo las conferencias del Instituto Ministerial Virtual. Agradezco a Dios por la oportunidad que me concede de poder compartir con ustedes este día 29 de mayo el tema el coronavirus, la Biblia y el pastor. La pandemia del COVID-19 ha producido varios cambios en el sistema de salud, en el laboral, en el económico y otros más. La Iglesia no es la excepción. También ha tenido cambios en la forma de realizar el ministerio. Esta pandemia, a la luz de las Escrituras, ha traído varias instrucciones para todos los cristianos que forman la Iglesia del Señor Jesucristo. Pero tal vez nos preguntemos, ¿cuáles son las instrucciones que la Biblia da a la Iglesia a través de la pandemia del COVID-19? Este día buscaré compartir con ustedes 5 instrucciones bíblicas que nos deja la Biblia a través de la pandemia. La primera instrucción bíblica es que la pandemia está en las manos de Dios. Este tiempo de pandemia pudiera llevar a personas a pensar que el coronavirus no tiene nada que ver con Dios, sino que solo son circunstancias ajenas e independientes de lo que Dios dice en la Biblia. Pero la realidad es que ningún acontecimiento escapa de las manos de Dios, ya que Él es el creador del tiempo y de la historia. La historia teológica de la desobediencia de los primeros hombres, Adán y Eva, atestigua que Dios estuvo tratando de cerca el acontecimiento trascendental que marcó el rumbo de la historia de los seres humanos. Otro acontecimiento que atestigua la misma verdad es la historia del rey babilonio Nabucodonosor. Nabucodonosor entendió que Dios es el Señor de la historia cuando se cumplió el sueño que tuvo sobre un árbol frondoso. Debido a su soberbia, el rey fue humillado hasta que reconoció que Dios es el que gobierna el mundo. El pasaje de Daniel capítulo 4 del 19 al 37 relata este acontecimiento. Me voy a permitir leerlo. Dice la Escritura: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito al escuchar el sueño. Casi una hora, dice la Escritura, y sus pensamientos lo turbaban. El rey entonces habló y dijo: Belsasar, no te turben ni sueños ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y he aquí que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte,
hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorificaré al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces, hermanos, podemos ver que nada de lo que sucede en el mundo es ajeno a Dios. Ya sea que Dios actúe de una manera directa o indirecta, pero Él siempre tiene las cosas en su control. Ya que del Señor, dice la Biblia, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice el Salmo 24:1. En medio de esta pandemia, la enseñanza que nos deja la Escritura hoy es que Dios tiene
el control está en las manos de Dios. Y esto el rey Nabucodonosor lo entendió, y lo entendió de una manera muy difícil. Hoy nosotros debemos de entender esta gran verdad. Nada de lo que está aconteciendo con esta pandemia está fuera de las manos de Dios, está lejos del alcance de Dios. Dios lo tiene en sus manos, y lo tiene en sus manos porque Él tiene propósitos o lecciones e instrucciones que quiere darnos a través de esta pandemia. La segunda instrucción bíblica que Dios nos quiere dar es que la pandemia es una prueba para las naciones y para los cristianos. Como dueño del mundo y sus habitantes, Dios ha permitido que el coronavirus se extienda por todo el mundo como una prueba para la humanidad y también para los cristianos. El libro de Éxodo relata la crisis sanitaria de las 10 plagas que azotaron la nación de Egipto. Si nosotros miramos ahora hacia atrás y por medio del testimonio bíblico, podemos decir que Dios obró para que ocurrieran los acontecimientos, para dar a conocer a la nación de Egipto que existe un solo Dios en quien se debe confiar y a quien se debe adorar. Sin embargo, Faraón y su pueblo endurecieron sus corazones y desconocieron a Dios en todos los acontecimientos ocurridos, ya que pensó que las plagas eran obras casuales de la naturaleza y no obras producto del Dios de los hebreos. Como Faraón, esta misma actitud sigue presente en los corazones de mucha gente en este tiempo de pandemia, ya que miran el acontecimiento como algo que no tiene ninguna relación con el obrar de Dios, llegando a desconocer que el Señor está permitiendo esta crisis de salud porque quiere que el hombre se acerque a Él y confíe en Él. Pero la prueba no solo es para las naciones, como hemos visto en el caso de Faraón, como estamos viendo también en este tiempo de pandemia que está afectando a todo el mundo, sino también es una prueba para los cristianos. Ahí es donde estamos nosotros y debemos de prestar atención a las instrucciones que la Biblia nos da en medio de esta pandemia. Recordemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estuvo bajo prueba durante los 40 años que estuvo en el desierto. Y la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo número 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El pasaje enseña que detrás de la crisis hay una enseñanza. En este caso, conocer el corazón de los cristianos si están prestos o no a confiar en Dios. La enfermedad del coronavirus es una prueba que llega a nuestra vida para darnos cuenta qué tanto estamos viviendo la palabra de Dios y amando a Dios. Por tanto, no debemos enfrentar esta pandemia pensando que Dios no tiene nada que enseñarnos a través de ella, pues Dios está involucrado en todos los acontecimientos de la historia del mundo de una forma directa o indirecta, con el propósito de enseñar a sus hijos a depender
y permanecer firme en la fe. Así lo enseña la Escritura cuando dice: aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio capítulo 4, versículo 39 nos enseña esta verdad, que debemos de reflexionar y darnos cuenta que esta pandemia es una prueba de Dios también para los cristianos. La tercera instrucción bíblica es que la pandemia es una señal de alerta para los cristianos. La pandemia es un indicador de que el plan profético y escatológico de Dios está en acción. Estando Jesús, relata Mateo, en el monte de los Olivos, los discípulos Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se le acercaron en privado diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo capítulo 24, versículo número 3, relata esto. En este versículo podemos ver que los discípulos elaboraron 3 preguntas, de las cuales el Señor responde a las 2 últimas, la segunda y la tercera. Y lo responde de manera inversa, primero respondiendo la tercera pregunta, que tiene que ver con la señal del fin del siglo, y luego la segunda, que tiene que ver con la señal de su venida. Él responde la tercera pregunta, ¿qué señal habrá del fin del siglo?, en Mateo capítulo 24, versículo del 4 al 28, diciéndoles: respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces
gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Jesús pasa después en los siguientes 3 versículos a dar la respuesta a la segunda pregunta que le hicieron, que es ¿qué señal habrá de tu venida? Y sobre su venida el Señor dice en Mateo 24, versículo 29 al 31, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Toda esta porción de la Escritura que hemos leído nos hablan acerca de los acontecimientos antes del fin del siglo y los acontecimientos o señales de alerta de la segunda venida del Señor. Los acontecimientos a los que se refiere Jesús son aquellos que han de suceder como señales de aviso del fin de una era e inicio de una nueva, con su regreso glorioso para recoger a los suyos y juzgar a la humanidad pecadora y reinar en el mundo caído. Es muy interesante notar que la respuesta dada por Jesús sobre las señales del fin del siglo es abundante, conteniendo 24 versículos. Y con respecto a la respuesta sobre las señales de su venida, solamente se explica en 3 versículos. Eso nos indica que el escritor deseaba que los lectores tengan la información necesaria del acontecimiento en puerta, es decir, las señales del fin del siglo. Entre las cosas que menciona Jesús en el versículo número 7 están las pestes, es decir, cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. El COVID-19 no es la única peste que ha enfrentado la humanidad.
pero eso no impide que se le dé la importancia debida como parte de los acontecimientos que alertan sobre lo que tiene que ocurrir antes del fin del siglo y que Jesús anunció claramente en el versículo número 7. Ante la importancia de los acontecimientos para la iglesia, Mateo capítulo 24 y versículo 4 nos exhorta diciendo: mirad, es decir, vean, observen, tengan discernimiento y por tanto estén alertas a los acontecimientos. Porque cuando veáis, dice Mateo 24:33, todas estas cosas, conoced que está cerca el Señor a las puertas. Hermanos, esta pandemia es una señal de alerta. Podemos decir, una señal de las que el Señor nos marca en su palabra. Y esto nos debe de poner en alerta, teniendo en cuenta que después del principio de dolores viene un tiempo que el pasaje denomina tribulación, es decir, algo más fuerte. Y después de la tribulación dice que va a venir una gran tribulación. Entonces, este tiempo de pandemia nos sirve para alertarnos, como dice Mateo, a estar alertas a los acontecimientos, prepararnos para las cosas que vienen por delante, que por la misma Escritura podemos ver que no son cosas más sencillas. La cuarta instrucción bíblica que nos deja la pandemia es un llamado al cambio de vida del cristiano. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 nos dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El versículo número 1 dice que debemos de buscar las cosas de arriba. El buscar las cosas de arriba es ir decididamente en pos de algo hasta hallarlo. El buscar las cosas de arriba no significa desentendernos de las cosas que están ocurriendo hoy día, como si no estuviera pasando nada, sino al contrario, esta forma de pensar, de buscar, de poner la mirada en las cosas de arriba, tiene el propósito de que con la perspectiva de Dios y con la fortaleza de Dios se pueda mirar la situación en una dimensión real, como la que hemos visto en Mateo 24, y poder así actuar sabiamente. Lo que realmente está pasando durante esta pandemia es que se ha dado más importancia a los acontecimientos que están sucediendo y se ha descuidado las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en este tiempo de crisis, para que vivamos cerca de Él y mejor. Si nosotros vemos el contexto del capítulo 3 que estamos estudiando, vamos a hallar que los colosenses estaban siendo influenciados por corrientes de pensamiento de su tiempo, que les impedían que prestaran la atención debida a las enseñanzas de los apóstoles.
Así como los colosenses fueron influenciados por corrientes de enseñanza que giraban en su mente, también en este tiempo de crisis de salud mundial estamos siendo influenciados con todo lo que está pasando, de tal manera que el pensamiento ha llegado a enfocarse más en nosotros mismos, en las cosas materiales, en no ser contagiados, y hemos olvidado que es también tiempo de pensar y ver cuál es la condición en que se encuentra nuestra vida espiritual. Es un tiempo también de pensar y ver cuál es la condición en que se encuentran las relaciones interpersonales con la esposa o el esposo, los hijos, los familiares, los amigos y los hermanos en la fe. El buscar las cosas de arriba en este tiempo de pandemia es tener una actitud y una conducta semejante a la de Cristo, que está sentado, dice el pasaje, a la diestra de Dios. El apóstol Pablo exhorta a vestirnos del nuevo hombre, de la nueva naturaleza que recibimos al creer en Jesucristo. Por eso, si buscamos el versículo número 12 en nuestra Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Vestíos, por todo lo que antes he dicho, como escogidos de Dios. ¿Qué había dicho el apóstol Pablo? Había dicho que busquemos las cosas de arriba. Había dicho que pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. El llamado es que cada creyente se vista de las virtudes de Cristo. La palabra de Dios no dice déjense vestir, sino que dice que deja en el creyente la responsabilidad de quitarse las ropas del viejo hombre para decidir ponerse las vestiduras del nuevo hombre. Por tanto, el creyente tiene que vestirse como corresponde a un nuevo hombre en Cristo. ¿Y cómo es eso? Tiene que vestirse como un escogido de Dios, dice el versículo 12 siempre. Escogido de Dios significa que el creyente ha sido sacado del pecado para no vivir en él. Por eso, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como escogidos de Dios, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que nos escogió el Señor, pero dice que nos escogió de lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero también el pasaje dice que hay que vestirse como santos de Dios. Santos de Dios significa que el creyente ha sido apartado del pecado y consagrado a Dios. Por eso
Efesios capítulo 1, versículo 4 dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí, hermanos, esta pandemia Dios la ha permitido para que haya un cambio en nuestras vidas, para que reflexionemos a través de ella, nos demos cuenta qué vulnerables, qué frágiles somos, qué frágil es nuestra vida. Por eso hoy es tiempo de que nosotros nos vistamos como santos de Dios y sin mancha delante de Él. Pero también hay que vestirse como amados de Dios. Amados de Dios, trae a la memoria el profundo amor del hombre perfecto, Cristo, hacia seres indignos de este amor que somos nosotros. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 lo expresa claramente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No solamente tenemos que vestirnos como amados de Dios, también dice el pasaje que hay que vestirnos de entrañable misericordia. Es decir, de compasión, de piedad que se manifiesta con hechos concretos hacia los que están atravesando una situación adversa. Como el Señor la tuvo y nos enseñó en Lucas capítulo 7 y versículo 13. Dice el pasaje que y cuando el Señor la vio, es decir, a la viuda que había muerto su hijo, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Y si le dijo no llores, es porque la compasión del Señor lo movió a actuar. Y el Señor resucitó a su hijo. Esa compasión o esa misericordia entrañable con la cual tenemos que vestirnos es la misma que experimentó y vivió el buen samaritano hacia un hombre que fue asaltado en el camino. Lucas 10, 33 y 34 nos dice que un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Pero también el pasaje nos enseña de Colosenses capítulo 3 que hay que vestirnos de benignidad, es decir, de la bondad manifestada en buenas obras, pero también de humildad, es decir, al tener una mente y pensamiento humilde. El que está continuamente vestido de estas virtudes que acabamos de ver, está capacitado para tener una sana relación interpersonal con cualquier creyente o persona. Como enseña el versículo número 13, al decirnos soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quisiera explicar estas dos oraciones: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros.
soportándonos unos a otros. El soportarnos no significa que hay que aguantar o resignarse al trato que recibe de otra persona. El soportarnos unos a otros tiene el sentido de sostener a alguien. Es decir, en este caso, el uno al otro. ¿Para qué? Para buscar permanentemente las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque así como la intolerancia es el defecto que impide la comunión basado en el amor y la comprensión entre los hermanos en la fe, así también el soportarse o el sostenerse mutuamente es señal de que el amor dirige el trato con los demás. Solo el amor es capaz de comprender a otra persona y por tanto sostenerlo a continuar mirando las cosas de arriba. El que está continuamente vestido de estas virtudes antes señaladas, está capacitado también para perdonar. Porque el versículo número 13 dice, y perdonándoos unos a otros. El que está continuamente vestido de estas virtudes será capaz de vivir el perdón unos a otros, ya que el perdón es un acto de gracia, un favor inmerecido que se otorga incondicionalmente sin esperar algo a cambio. El perdón no es una emoción o sentimiento, sino que es un acto proveniente de la voluntad sometida a Cristo. Por tanto, es una decisión basada en la gracia o favor inmerecido. Pero todo esto que acabamos de ver, hermanos, es posible a que se tiene una nueva forma de pensar, ya que el creyente ha decidido morir al dominio del pecado y ha sido resucitado espiritualmente con Cristo. Por tanto, dice la Escritura, su vida está escondida en Cristo. Esto es lo que dice la palabra con respecto a este tiempo de pandemia. Este es un tiempo en el cual somos llamados a un cambio de vida. No debemos de pasar esta pandemia y al finalizar seguir siendo los mismos cristianos que antes. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y por último, la última instrucción bíblica es que la pandemia trae nuevos desafíos al ministerio pastoral. La pandemia ha ocasionado que la iglesia no pueda reunirse físicamente en los templos para adorar todos juntos, recibir enseñanza bíblica, convivir fraternalmente, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pastor se las ha ingeniado en resolver la situación sobre la marcha. Para ello, ha tenido que buscar ayuda tal vez de los jóvenes o hermanos que conocen o manejan las redes sociales, y así poder grabar y transmitir los cultos o predicaciones para seguir edificando a la iglesia en casa. Los pastores que han estado transmitiendo en la cuarentena han visto que el mensaje del Señor está llegando a personas que nunca han asistido a un templo. Sin embargo, a través de las redes sociales, muchas de esas personas han estado escuchando la palabra de Dios. Esta situación hace ver que el uso de las redes sociales no debe ser abandonada al terminar la pandemia, sino que debe permanecer en la etapa denominada la nueva normalidad y más allá de esta.
como una estrategia de evangelismo y discipulado para alcanzar a la generación digital. Esta situación de la pandemia hace que el ministerio pastoral tenga que capacitarse en el manejo de las redes sociales y de mensajería para poder realizar el pastoreo digital. También la pandemia permite ver que los estudiantes de seminario, como próximos pastores de esta nueva etapa de vida llamada la nueva normalidad, tienen que recibir como parte de su preparación ministerial materias que les ayuden a enfrentar situaciones similares a las que se viven hoy día. En conclusión, hermanos, la pandemia no se trata solo de contagios, muertes, crisis económicas y crisis laboral. También es un tiempo para recordar que todos los acontecimientos están en las manos de Dios, que es una prueba de las naciones y los cristianos, que es una señal de alerta para nosotros, que es un llamado a un cambio de vida y un desafío a nuevos retos ministeriales que tenemos por delante. Como hemos visto, la pandemia vista desde la perspectiva de Dios no solo trae cosas negativas, sino que también se pueden sacar grandes lecciones de vida que nos preparan para enfrentar situaciones futuras que seguro serán más complicadas que estas. Hermanos, gracias por este tiempo en el cual hemos podido compartir la palabra de Dios con ustedes. Que el Señor siga cuidando en todo momento de sus familias.